Muchas veces mis clientes me preguntan sobre qué tipo de cámara usar, qué tipo de iluminación usar, un montón de cosas que puede ser algo importante a la hora de grabar contenido, pero lo que yo siempre les insisto es en que la palanca más poderosa para que tu contenido sea mucho mejor y para que tus vídeos se sientan y conecten mucho mejor es qué tal te expresas hablando a cámara, cómo de carismático te muestras, cómo conectas con el público y básicamente toda la personalidad que eres capaz de meter dentro de ese vídeo. Bien, en este vídeo te quiero contar no solamente los trucos que le doy a mis clientes para que se puedan grabar a cámara y que lo hagan como unos profesionales, sino que también te voy a hablar a un nivel profundo por qué tienes esos bloqueos a hablar a cámara. Muchas veces me encuentro con gente que cuando tienes una conversación con ellos se les nota un montón de personalidad, pero luego les pones una cámara delante y no son capaces de transmitir toda esa personalidad. Yo llevo mucho tiempo haciendo contenido para mí, llevo tiempo haciendo contenido para mis clientes. Además, antes de trabajar en el mundo del contenido, lo hacía en el mundo del cine y ahí aprendí a dirigir actores y todo lo que sé te lo voy a compartir en este vídeo. Vamos a ver ¿por qué se producen estos bloqueos? Vamos a ver cuál es la manera más eficiente de grabar. Vamos a hablar también un poco de lenguaje corporal y de cómo mejorarlo todo. Vamos a ver también ejercicios que puedes hacer para ir mejorando día a día en cómo hablas a cámara. Y además te voy a compartir algunos trucos para que si estás grabando con un guión y no lo quieres decir tal cual, simplemente quieres hablar de un tema que sepas, cómo poder hacerlo para que todo quede bien estructurado y aún así te puedas soltar hablando a cámara. Bien, de lo primero que quiero hablar es de ese bloqueo que tenemos cuando hablamos a cámara. Como te digo, mucha gente, tú hablas con ella y les notas que tienen una personalidad tremenda, pero luego le pones una cámara delante y no son capaces de transmitir esa personalidad, se quedan bloqueados. ¿De dónde viene ese bloqueo que sentimos a la hora de hablar a cámara? Y aquí os quiero contar algo que a lo mejor no es lo que esperabais, pero que de verdad creo que es lo que más os va a ayudar a la hora de empezar a crear contenido y a la hora de empezar a expresaros bien delante de una cámara. Y es que el origen, evidentemente, es que todos tenemos miedo a quedar en ridículo. Es uno de los miedos innatos de cualquier persona. El qué pensarán de mí, el se van a reír de mí, y cuando nos ponemos delante de una cámara, que básicamente es exponernos ante potencialmente miles de personas, ese miedo se intensifica mucho. Y además esto choca con la gente que puede tener un ego bastante grande o que es muy perfeccionista, porque entiende que si esta va a ser su imagen tiene que estar a la altura del ego que ellos tienen y que se tienen que mostrar de una manera perfecta. Y muchas veces cuando esto ocurre, cuando alguien siente un miedo subconsciente a grabarse, lo achaca a otras cosas. No, es que tengo hoy mucho lío y no me va a dar tiempo. No, es que no tengo la cámara o el micrófono adecuado, así que es mejor que lo deje para más adelante. Yo simplemente te quiero hacer reflexionar. ¿Ese miedo y ese perfeccionismo es algo que te está ayudando o es algo que te está frenando? Evidentemente, va a haber cosas que si no tienes muy practicadas no te van a salir del todo bien, pero con los ejercicios que te mostraré a continuación en el vídeo vais mejorando mucho. Pero nada de eso sirve si tienes un bloqueo y no eres consciente de cuál es el origen de ese bloqueo. Y el origen suele ser que tienes un alto grado de perfeccionismo junto a un miedo a quedar en ridículo. Yo no puedo decirte si tu problema es justo este bloqueo o no lo es. Te puedo decir que me he encontrado con mucha gente que sí que lo tenía. Y en esos casos lo mejor que puedes hacer es simplemente saltar a la piscina y empezar a crear contenido. Aunque también te voy a poner unos cuantos ejercicios más adelante que te ayudarán con este problema. Pero como he dicho antes, lo principal es que conozcas el origen de ese bloqueo que está impidiendo que te expreses libremente hablando a cámara. Vamos con la segunda parte y es el lenguaje corporal. Esto está muy relacionado con la primera parte. Muchas veces si tenemos una tensión mental, tenemos ese miedo a que las cosas queden mal, esa tensión mental se convierte en una tensión física y tenemos un cuerpo que está agarrotado, que no se expresa correctamente, que le cuesta soltarse y evidentemente esto se ve a través de la cámara y lo va a notar la persona que esté viendo tu contenido. Lo primero es ser consciente de que el origen del problema es ese, de que te estás sintiendo tenso y que esa tensión se va a convertir en una tensión física. Lo segundo es una técnica que utilizan muchos actores, aunque a lo mejor algunos lo habéis visto y os resulta un poco ridícula, que es intentar soltarse, liberar los músculos y después de eso ya ponerse delante de la cámara y con los músculos un poco más sueltos gesticular, soltar los brazos y dejar que las palabras se conviertan en unos cuantos movimientos corporales. Recuerda que el cuerpo comunica tanto como la voz y al final lo que quieres transmitir es que estás en tu salsa hablando de estas cosas. Y la manera de hacer eso es estar un poco más suelto y transmitir seguridad y confianza. Ahora te quiero compartir unos cuantos ejercicios que son los mejores para aprender a hablar a cámara, aunque te digo que no te van a gustar
si tienes este bloqueo. Como te comenté al principio, mucha gente no es buena hablando a cámara porque tiene un miedo subconsciente a quedar en ridículo. Y estos ejercicios básicamente tratan de enfrentarnos a ese miedo. Así que no son muy agradables, pero te digo que funcionan de verdad y que vas a notar muchísimo cambio si los empiezas a hacer. De hecho, si vas en serio con el tema de crear contenido y de ser la imagen de tu marca o de crear una marca personal, entonces deberías probar estos ejercicios. El primero es algo tan sencillo como coger el móvil, coger Instagram o coger TikTok o coger la red social que quieras y todos los días subir una story hablando a cámara. Te tienes que exponer. Como te he dicho, si el problema es que tienes un problema subconsciente de que te da miedo exponerte, tienes que empezar a enfrentarte a ello. Todos los días coge el móvil y durante un minuto cuéntale a la gente lo que sea. Y vas a ver que si haces esto van a empezar a venir por tu cabeza ciertas objeciones. Las más comunes son: a nadie le interesa esto que estoy diciendo, no estoy preparado ahora mismo para hablar, voy a hablar de algo que a lo mejor no me he preparado del todo. Todo eso son chorradas. Realmente lo que está pasando es que tienes miedo a exponerte y como tienes miedo a exponerte, tu mente te está creando unas excusas y te está creando una salida para no tener que enfrentarte a ese miedo. Pero enfrentarte a ese miedo es lo que necesitas si realmente quieres empezar a hablar mejor a cámara. Así que coge la costumbre de todos los días coger el Instagram, hacer una story y decirle a la gente: mirad chicos, hoy me he puesto a hacer contenido y se me ha pasado esto por la cabeza, hoy me he leído este libro y en el libro este han contado una historia que me ha gustado, la quería compartir con vosotros. Y de nuevo, si te vienen ese tipo de excusas de esto no le interesa a nadie, estás contando algo que no sabes, no sé qué, no sé cuál, identifica de dónde vienen realmente esas excusas. Vienen de que tienes miedo a exponerte y al exponerte, al hablar de estas cosas, te estás enfrentando a ello y lo estás mejorando. Además, que las redes sociales están para esto, las redes sociales están para mostrar quién eres y para mostrar lo que haces. Si alguien entra en tu perfil y ve tus stories es porque le caes bien y quiere saber qué está pasando contigo. No pienses que no le interesa a nadie lo que tienes que contar. Lo siguiente que te quiero contar es cómo utilizar el guión como una herramienta que realmente te esté ayudando para sacar un buen contenido. Muchas veces la gente se bloquea porque se pone a leer unas frases y no las encuentra muy naturales o no las encuentra que encajen con su auténtica manera de expresarse. Ahí lo que yo te recomiendo es que las digas a tu manera. Simplemente te quedes con la idea general que quiere transmitir cada frase o cada párrafo del guión y lo cuentes de la manera que lo contarías tú si estuvieras hablando con cualquier amigo. Muchas veces encuentro a gente que tiene un problema con el guión porque dice que no le gusta, pero esto en general suele ser lo que hemos hablado antes. No quieres exponerte, te da cosa mostrarte cómo eres y por lo tanto buscas una excusa y buscas una salida que evite que te tengas que exponer y que tengas que mostrarte delante de la cámara. Así que confía en que lo que hay en el guión es algo que está bien y es algo que te va a servir y que de ahí va a salir un buen vídeo, porque le puedes dar todas las vueltas que quieras hasta el infinito. Algo de perfeccionismo es bueno, pero demasiado perfeccionismo y hacer que estés bloqueado todo el día y que no avances y que te propongas hacer un vídeo y no lo hagas porque nunca es lo bastante bueno para ti, es algo que te está perjudicando. Ahora, a la hora de organizarte, de cómo leer el guión, lo que te recomiendo es que hagas lo que estoy haciendo yo. Yo aquí a mi lado tengo un guión y voy mirando frase a frase lo que tengo que decir. Me miro una frase, luego miro a la cámara y digo esa frase a mi manera. Si veo que esa frase no me ha quedado bien del todo, cojo y la repito. La cámara está grabando y yo no paro de grabar entre frase y frase, simplemente la dejo grabando y me pongo a hablar. De esta forma es mucho más eficiente todo el proceso de grabación y además tienes la opción de que si una frase no te ha quedado bien del todo, pues coges, la repites y no pierdes tiempo ni tampoco te pones nervioso porque sabes que la puedes repetir todas las veces que quieras. Otros consejos rápidos es que pongas la cámara a la altura de tus ojos, te pongas una luz lateral y otra al otro lado que te sea de relleno y además intentes sonreír. Esto es algo que parece muy sencillo, pero ya de primeras va a hacer que te sientas más a gusto y que transmitas mucho mejor rollo dentro de tus vídeos. Para hacer un resumen, primero, identifica que muchas veces el bloqueo puede venir de tu miedo a la exposición y te tienes que enfrentar a ese miedo. Lo segundo, intenta centrarte en tu lenguaje corporal, no estés demasiado tenso y transmite bastante seguridad también con tu cuerpo. Lo tercero, practica, intenta enfrentarte al ridículo y enfrentarte a ese miedo que tienes a exponerte subiendo todos los días una story hablando a cámara. El guión, tenlo a un lado y utilízalo como guía. Mírate una frase, mira a cámara, dila a tu manera. Si no te gusta del todo cómo ha quedado, la vuelves a decir. No pasa nada. Y al final, el mejor consejo de todos es que te atrevas. Y sobre todo, y el error más importante es no intentes ser otra persona. No intentes ser lo que venga en el guión. No intentes ser el otro influencer al que has visto que te gusta cómo habla. No, tú ya hablas bien. Tú ya haces las cosas a tu manera de una forma que es única para ti. Y esa personalidad es lo que la gente quiere ver al otro lado de la cámara.
Así que ponte delante, confía en ti, confía en que el vídeo va a quedar bien, suéltate y hazlo como a ti te salga, como a ti te nazca, sé natural. Y lo último que quería decir es que yo creé este canal porque me apasiona hacer vídeos, me ha apasionado desde muy pequeño, ahora por fin he conseguido que mi vida sea hacerlos y ganarme la vida con ello, y quiero ayudaros a hacer los mejores vídeos posibles. Se vienen muchos más vídeos sobre cómo grabar, cómo editar, cómo hacer efectos especiales, cómo guionizar, cómo tener una estrategia para que los vídeos te den los resultados de negocio que buscas. Así que si queréis apoyarme en este proyecto y que os dé toda esta educación gratuita, dejad comentarios, que eso ayuda un montón, aunque sea comentarios poniéndome a parir, comentarios con cosas que no estéis de acuerdo. Si tenéis algún truco que vosotros utilicéis o alguna experiencia, contádmela, yo respondo siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros.